Señores, bienvenidos a otra entrega del equipo mediático, el equipo de los viernes. Don William, bienvenido. Buenas noches. Un saludo para usted. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a pasar un vistazo rápido por lo que es la actualidad. Esta semana, como siempre, cargada de acontecimientos, de elementos que deben preocupar, otros que... Hay algunos que deben alegrar, pero vamos primero con los que deben preocuparnos u ocuparnos, como es el tema, por ejemplo, de la sequía, que por ser un elemento ya pronosticado, anunciado con suficiente tiempo, no debió tomarnos de sorpresa. Pero somos tan especiales que generalmente dejamos las cosas para el último momento, nos arreglamos, o pagamos los impuestos, o sacamos la placa, o ponemos candado cuando las cosas, o le tomamos las previsiones cuando ya el rancho está ardiendo. No somos para nada previsores. ¿Qué te parece? Bueno, en gran medida es así, y los resultados lo dicen, de situaciones que se dan como esta de ahora. Esta situación de sequía se anunció, se previó, hubo reuniones hace muchos meses, antes de que comenzaran las cosas. Y se tomaron iniciativas, aparentemente no suficientes, o aparentemente no todos los sectores involucrados hicieron lo que debieron haber hecho. Porque hay una parte que es de educación, que eso no se hace de un día para otro. No, eso es permanente. Permanente. Educación en doble dirección, en la ciudad y en el campo. En el campo se puede ahorrar agua, pero en el campo también se puede perfectamente tomar una serie de medidas para prevenir efectos a futuro. Por ejemplo, a los ganaderos, que sé, muchos de los cuales, generalmente a los pequeños, porque los grandes están preparados, están educados ya y tienen las condiciones para salir al frente a cualquier situación que se les presente. Pero los pequeños, que generalmente viven en precariedades, no tienen la formación, no tienen la educación, por ejemplo, hablamos el otro día de guardar pan para mayo. Esa expresión tiene su sentido. Se supone que en mayo llueve mucho. Y entonces eso es guardar alimentos para mayo, para que dentro de la mucha lluvia, cuando sea el caso, no haya que salir a nada a la calle, sino comer dentro de la casa. Guarda pan para mayo. Pero eso se aplica a los ganaderos, a los productores pecuarios, hasta a los avícolas también, en sentido general. Guardar alimentos, por ejemplo, en el caso de los ganaderos, pueden perfectamente ensilar, pueden, cuando parte del pasto que se le supone que en los tiempos de bonanza le va a sobrar, guardarlo, recogerlo, pero hay que enseñarlos a ensilar ese alimento para el ganado, cómo preparar aquello, cómo guardar aquello, cómo dividir las áreas donde pastorean a sus animales, que cada día deben ser menos extensivas. Para que cuando venga el tiempo de sequía, entonces ellos puedan salir al frente. Porque mandando camiones, hay una inversión de más de 150 millones de pesos que ha hecho el Estado como plan de emergencia, si se quiere, como respuesta. Pero eso no es suficiente porque eso no llega a todas partes. Es un buen paliativo, pero por una cuestión de logística, tú no puedes mandarle un camión a gente que no está organizada. A través de las asociaciones de ganaderos o de productores del campo, bueno, se puede llegar a algunos de ellos, pero los que están diseminados en menor cuantía, que no están necesariamente organizados, no es tan fácil. Entonces, esos son generalmente los mayormente perjudicados. Bueno, una de las cosas que debe ocurrir es precisamente que la gente se organice. Claro. Una de las formas de prevenir y de que lo que se invierta sea más productivo es precisamente la asociación. El presidente Medina hace mucho énfasis en eso,
su visita sorpresa, o sea, que la gente se organice, que se asocie, que hagan cooperativas, porque las soluciones se pueden buscar y pueden ser mucho más eficaces. O el Estado puede canalizar las ayudas No, y también individualmente ellos, a través de asociaciones. si esa ayuda del gobierno o de quien sea, es más efectiva cuando estamos organizados. Y si es el trabajo propio de quienes componen estas entidades, también es mucho más efectivo. Pero además, y es un tema que ocurre con esto, pero ocurre con otras áreas también, tenemos que ver la cosa en una perspectiva mucho más amplia. En lo que tiene que ver, el cambio climático es una realidad, aunque alguna gente en algunos sitios haya querido decir otra cosa. Tú planteas una perspectiva más amplia y ciertamente, William, aquí, tú lo resaltabas hace unos días, y yo lo descubrí hace poco, todavía aquí se está perdiendo mucho del agua que viene cuando llueve mucho, los ríos vienen desbordados, o los arroyos también. Mucha de esa agua va a parar al mar porque no va a parar necesariamente a una presa, porque hay lugares del país. Tenemos 34 presas, pero las presas no son suficientes para almacenar toda el agua que se produce aquí en determinados momentos especiales, cuando las lluvias abundan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero ¿y cuántos ríos no hay en el este que tiene? Ahora ha sido la menos afectada, la río menos afectada con la sequía, aunque ha dado en todas partes, pero en menos proporción. ¿Cuántos ríos no hay allá que se pueden perfectamente represar para que esa agua no se pierda o para que sea de un mayor aprovechamiento? Fíjate, el director del Instituto de Recursos Hidráulicos, del INDE, Teólogo Fernández, lo escuché decir en una entrevista que nosotros tenemos un porcentaje, ahora no recuerdo el número que lo utilizó, pero un porcentaje muy inferior de embalses del que debíamos tener. O sea, que el porcentaje de agua que se va al mar es mayor, es demasiado alto. A pesar de las 34 presas. Sí, yo no sé hasta dónde los técnicos son los que saben esos asuntos, pero hay cosas que tú, por el sentido común, tú te puedes preguntar. Pero, ¿no sería mejor distribuir en unas pequeñas o medianas presas, llenar por distintos rincones del país de estas pequeñas o medianas presas, por ejemplo, hacer aquellas presas extraordinarias, monstruosas? La presa de Montreal, de Grande, bueno, fuimos allá, eso es una obra maravillosa, tremenda, pero la movilización de tierra que hay que hacer ahí, que pues, recordemos que semanas pasadas se quejaba el presidente Medina de que los trabajos se habían no le habían dicho, pero le dijeron una fecha. Pero le dijeron una fecha y él quiere su asunto rápido. Y realmente lo lógico es que mientras más rápido, más aprovechamiento. Pero nosotros vimos la cantidad de movilización de tierra que hay que hacer allí, el efecto que esto puede, yo no sé hasta dónde puede modificar tanto el entorno. Si fuese una presa un poco más pequeña, ¿hasta dónde? Bueno, fíjate, lo que pasa con eso es que eso se diseña en función de situaciones, capacidades y necesidades específicas, muy específicas, que se calculan. Y realmente en eso, afortunadamente, la República Dominicana tiene una experiencia. Pero que ahora tenemos, una serie de presas que tenemos llenas, muchas de ellas de sedimentación y muchas de ellas también en la mínima capacidad. Sí, pero esa es una situación incontrolable. Porque estamos hablando de que incontrolable porque dejó llover. Porque dejó de llover. Sí, entonces, pero la sedimentación no es incontrolable. No, de lo que estamos hablando, por eso te decía que hay una serie de elementos ahí que se toman en cuenta. En estos casos hay pequeñas presas también y hay inclusive turbinas que no es ninguna presa, como era, o no sé si todavía es así, la de Jimenoa, por ejemplo, en Jarabacoa, que era simplemente un chorro de agua que pasaba por una turbina. Hay una serie de... A mí me gustan los proyecticos que está haciendo, por ejemplo, la UER. Sí, pero el la corporación. Pero el impacto, eso ayuda. Bueno, pero ayuda. El impacto es incomparable. O sea, por ejemplo, Monte Grande va a incorporar a la producción ¿cuántas tareas de tierra? No, pero yo digo es en función de la distribución en sentido general. Tú puedes masificar, ramificar por distintos puntos del país
ese beneficio para los comunitarios, para la gente que producen, que están ligados al campo de una forma u otra, que aportan a la producción, que cuando se le lleva una pequeña presa o cualquier solución pequeña, por pequeña que sea, le resuelve un gran problema. Le resuelve un gran problema a una pequeña comunidad. Porque yo lo que digo es para evitar que se pierda, el líquido que se pierde, que va al mar. Yo veo, por ejemplo, ahí en el puente Lucas Díaz, por la agresión con que los que manejan el tema de los agregados, la sangría que le están haciendo a la naturaleza permanentemente. Bueno, pues el agua se coge y se mete por abajo. Pero cerquita de la carretera, cerquita de Lucas Díaz, ahí está el mar. Esa agua se va por abajo y se escapa. Entonces, esa es una zona sembrada de caña, que en otros tiempos de cultivo de caña y de muchas otras cosas. Pero eso, parte de esa caña la están sustituyendo para aprovechar. Cuando uno habla de una amplia perspectiva, es precisamente tomar en cuenta todos esos elementos. O sea, las presas tienen un uso múltiple. No es solamente regar para la agricultura. En el caso de la mayoría de las más grandes, los acueductos se surten de ahí. Sí. Hay un tema de riego, hay un tema de generación de energía, hay un tema de controlar avenidas, de controlar inundaciones, porque por eso se han privilegiado algunas zonas con relación a otras. La presa de Atillo, por ejemplo, resolvió un problema gravísimo que había más para allá, que eran las inundaciones que ocurrían en todo el nordeste, fruto de que era imposible controlar las crecidas de esos ríos. Pero esas inversiones hay que hacerlas, hay que proyectarlas. Hay que hacerlas las dos, o sea, por eso hablamos de una perspectiva amplia. O sea, usted no podemos descuidar las pequeñas comunidades, porque además los grandes ríos muchas veces o generalmente son el fruto de los afluentes. Claro. Entonces, a lo largo de esa fuente, vía fluvial, van alimentando. Claro. Hay o sea, realmente es un tema hasta inclusive fascinante. Fascinante. Y pudiera decir, bueno, es un problema de dinero, pero esos dineros hay que proyectar esas inversiones. Claro. Yo no solamente estoy hablando de las pequeñitas o pequeñas o medianas. De todas. No, de todas, Sí. de todas. Bueno, no vamos a sancochar el tema, vamos a ir a una pausa y volvemos, porque la sequía parece que se va a prolongar y es un tema sobre el que hay que seguir insistiendo. Vamos a la pausa, retornamos, sigue el desarrollo del equipo mediático. Bien, seguimos entonces, don William, con el desarrollo del equipo mediático, el equipo de los viernes. Sobre este tema de la sequía, que es bastante preocupante, bastante amplio, tiene muchas aristas. Solamente pensar que unas 26.000 tareas se pueden perder o se van a dejar de sembrar de arroz. Imagínate el efecto que esto en términos de la economía y de los ingresos de cada uno de esos campesinos, de esos agricultores que viven de esta actividad. Y en los pueblos o en los lugares más próximos donde se produce este arroz, eso tiene que tener un efecto para los fines sumamente preocupante, traumático. Pero yo conversaba hoy con el ambientalista Luis Carvajal, que él es coordinador del tema medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también es miembro de la Academia de Ciencias. Y bueno, ellos han dado la voz de alarma y han criticado el hecho de que algunas cosas, si se sabía que esto iba a ocurrir, porque como tú decías, hace mucho tiempo que se identificó por dónde venía la cosa, ¿por qué no se tomaron otras medidas? Medidas de educación, la parte de las inversiones y muchas cosas que pueden ser
acciones de modo preventivo que eviten que la situación sea más traumática o que se vaya empeorando. Por ejemplo, yo vi publicado en el día de ayer, en portada del Diario Libre, una vista de un vuelo rasante que alguien hizo por ahí de los Haitíes. Se veía los puntos marrones en toda esa especie de mapa que se publicó. Pero, ¿cómo es posible que al día de hoy se permita que los parques, las áreas protegidas como son Valle Nuevo, como son los Haitíes y varios otros parques, haya una agricultura de conuco o una agricultura extensiva y que personas que desde los tiempos del doctor Balaguer, que autorizó un desalojo, algunos fueron desalojados, otros lo desalojaron y se metieron otra vez, otros buscaron la forma. Hubo terrenos, ocupantes de eso a los que le pagaron el dinero, Sí. porque ellos tenían título y bueno. El asunto no es ni título ni nada de eso, es un asunto de interés nacional, de una política de Estado, que el Estado tiene que intervenir aquello, ya lo ha hecho, pero tiene que ejecutar realmente. Tiene que mantenerlo. Y mantenerlo, una supervisión permanente, un control de lo que pase allí. Allí, donde se produce el agua que consume Ocoa, Villa Altagracia, la zona del Cibao, una buena parte de ella de la que viene para acá, para la ciudad, donde nacen los ríos que surten a todas esas comunidades. Eso hay que protegerlo. Y no es solamente, que vamos a sacar a los campesinos y vamos a trasladar al otro. Es que allí no puede, la mano del hombre, depredadora del hombre, no puede estar allí. No solamente cultivando, sino también y dañando las especies del lugar, sino también aplicando productos químicos, productos contaminantes, porque ¿cuál es el agua que van a recibir los habitantes de las partes bajas? Pero por eso son parques y son áreas restringidas. Es que no debe haber actividad de ningún tipo. Pero la hay. Y hay personas influyentes que sí. están, y de nombres sonoros o de apellidos sonoros, que están cultivando allí. Incluso están sembrando aguacate o que están sembrando con extensiones, áreas extensivas, sembrando cosas que está no solamente prohibido, que es un pecado, es un crimen lo que en algunos casos se está haciendo allí. Y entonces el ministro de Medio Ambiente, yo no sé cuál librito trajo, pero trajo un libro totalmente equivocado para desandar los pasos del ministro anterior. ¿Tú crees que es posible eso? Porque se supone que hay políticas, hay cartillas, los temas están escritos, que lo que hay es que ejecutarlos. Pero como tú me vas a venir, que cambió un ministro en un mismo gobierno, y entonces un ministro acostumbrado a vender productos, qué cosas, que su fuerte es eso, y entonces vamos a defender eso. Yo voy a defender los campesinos que están allá arriba y los que están allá abajo, la población que está allá abajo. ¿Cómo tú le garantizas a futuro la producción de agua para la agricultura, para el uso doméstico, para que vivan? Porque tú, en aras de proteger a un pequeño núcleo, los derechos humanos de allá arriba, y los de la mayoría, que si es que ese no puede ser el enfoque de un ministerio ninguno, pero sobre todo de un ministerio de medio ambiente con relación al medio ambiente. O sea, el gobierno tiene políticas muy definidas en todas las áreas. Lo que tiene que hacer cualquiera que llegue a no una improvisar. Es seguir la línea. Seguir la línea ya definida. Seguir la partitura que está establecida. Porque inclusive se supone que hubo un programa de gobierno en líneas. Se supone que no, se trazaron, hubo un programa de ¿verdad? gobierno, existe un programa de gobierno. Yo digo se supone porque hay funcionarios en algún momento que ignoran esas cosas. Entonces, bueno, vamos a regirnos por el librito, o si no, pues vamos a llamar a capítulo, porque no puede ser. No, es que no puede ser. Es un asunto de interés nacional o de interés general que realmente se está poniendo en peligro. No solamente es la existencia de los que viven ahora, es mucho más allá. El futuro, cuando tú tumbes todas esas lomas,
Sobrevuela la Bueno, loma pero de Ocoa, mi provincia, para que tú veas cómo anda, y las de cualquier punto del país. Entonces, por eso tenemos siempre que hablar de una perspectiva amplia, porque tenemos un problema de sequía, tenemos un problema de provisión de agua, y eso tiene que ver con el maltrato a los bosques. Claro. Tiene que ver, indiscutiblemente, porque se va a una proporción mayor de agua al mar, porque en tierra hacen falta muchos árboles. Claro. Porque una de las funciones de la foresta precisamente es esa. Claro. Y bueno, y cuidado con lo de vamos a reforestar con cualquier cosa, porque los bosques, tú no agrediéndolos, es suficiente, inclusive... Dejándolos tranquilos, ellos se Dejándolos resuelven tranquilos, eso. ellos se autogeneran. Pero no es que no lo dejan tranquilo. Y más con la agresión adicional que hay ahora con el tema de los haitianos, De la la leña, el migración carbón. haitiana. Están llevando leña y están llevando carbón de manera masiva o incontrolada para Haití. Porque no solamente están entrando haitianos, sino que están metiendo carbón y metiendo leña para allá. Entonces, ¿por dónde la meten? Bueno, frente a los ojos de quienes deben cuidar eso. Pero bien, otro tema. En el día de hoy, William, por 6 horas, Fenatrado anunció paralización de los camiones, unos 30.000 camiones a nivel nacional. ¿Qué te parece? El mismo cuento de no acabar o nunca acabar, o el cuento de cada cierto tiempo. Bueno, ellos están alegando, y son de las cosas que también llevan a uno a descreer. Pero ahora están alegando algo que no solamente los combustibles. La transparencia de los combustibles. La transparencia. Pero esa información yo creo que debe dársela porque la han pedido en Industria y Comercio. Yo creo que deben darle eso por el asunto de la ley de información. No, y además las leyes se suponen de conocimiento público, que hay una forma. Pero a mí me luce que eso es una presión. Me luce que lo que se está buscando es otra cosa. ¿Tú crees? Sí, porque yo te diré un asunto, y lo diría como usuario de las vías públicas. Ojalá la huelga de Fenatrado fueran por días enteros, para uno andar más tranquilo en la calle y no tener que estar tropezándose con los camioneros echando carreras. No, porque ahora por lo menos, y en ese sentido, y con las gomas lisas, y subiéndose y metiéndose por donde sea, haciendo toda clase de barbaridades. Todo en el interior del país, con ese derecho que tienen ellos, en todo el país, con ese derecho que tienen ellos de matar, de llevarse lo que venga por delante. Pero de todas maneras, dentro de la situación hay que felicitarlos, porque fíjate, ellos hicieron su huelga, pero dejaron los camiones parados, no los pusieron en la calle en medio, para no obstaculizar la libre circulación, sino que los dejaron en sus garajes. O en las calles. O en algunas calles. Pero recostados en algunos sitios que permitían que los otros pasaran. Sí. Entonces yo oí al presidente de la entidad esta mañana hablar en esa dirección. Entonces por eso yo te digo, bueno, dentro del problema... Bueno, que le den la información, que le den la información, eso es algo que todo el país debe conocer, como debe conocer que nosotros lamentablemente no producimos esos combustibles, no producimos petróleo, y no, tenemos que importarlo. El petróleo subió unos $3, si hay variaciones, el barril. Ellos entienden que posiblemente haya manipulación con el asunto de las ecuaciones con las que se establecen las matemáticas con las que se establecen los precios. Sí, pero todo eso se puede aclarar y las autoridades han dicho no hay que hacer huelga para conseguir esa información. Entonces, que se la den y que se la den al país entero. El tema no es solamente de información, porque es que han protestado ellos porque le han subido los combustibles, tanto ellos como otros sectores que entienden que bueno, que el beneficio del Estado es mucho, bueno, pero que el asunto es que como política justamente de Estado, se determinó coger unas cuotas ahí para pagar un compromiso que hay con el pago de la deuda externa. Sí. Entonces ya eso es una decisión, es política de Estado. Entonces, porque se queje no se va a conseguir variar esas cosas, por lo menos por el momento, mientras el petróleo esté, como decía, que había subido el barril unos $3 últimamente. Pero de todas maneras, yo creo que eso solamente se resuelve
estableciendo un sistema masificado de transporte, de carga y de pasajeros, que siempre lo he dicho aquí, por eso defendimos el metro. Y también puede ir pensando en recurrir a tecnologías que están poniéndose en boga en otras latitudes, y porque el gasol se supone que debe desaparecer dentro de X tiempo. Claro, un recurso... no, así mismo. Entonces, a otros vehículos, los trenes, vehículos eléctricos. Claro, Hay, por ahí viene entonces por ahí la industria eléctrica de los vehículos. Entonces, bueno, vamos a ver, pero sistema masivo de transporte de carga y de pasajeros. Cuando usted le meta un tren o un metro, como se llame, de carga desde el puerto hasta el Cibao, a Manzanillo, al último rincón del país, o para el este, el último rincón también, sacamos los camiones de las carreteras y descontaminamos el país. Y descontaminamos el país y evitamos muertes en las carreteras y autopistas. De manera que es la única solución. Y además la contaminación también, y las divisas que se van en la compra de todos esos cabezotes y patanas y demás hierbas. Entonces, esa parte, la única solución, el sistema masivo de transporte de carga y de pasajeros. No nos cansamos de repetirlo. Vamos a hacer otra pausa. Continuamos con el desarrollo del equipo mediático, el equipo de los viernes. Bueno, William, el tema de las cuotas de género, la preferencia en beneficio de o no preferencia, el beneficio que debe darse a la mujer, ha puesto a chocar a la ley de partido con la ley electoral. Tanto tiempo con estas disposiciones allí engavetadas para al final sacar una chapucería. ¿Cómo es posible que mientras las cúpulas están determinando o quieren que sea de aplicación nacional, hay una de las leyes, la electoral, establece que sea por demarcación? Entonces, ahora hay una rebatiña de qué aplicamos o qué no aplicamos para que el género femenino no resulte afectado, que generalmente resulta afectado por el machismo le hacen trampas. Que le hacen sus trampas y sus cosas, le hacen muchísimas cosas. Las trampas las comienzan haciendo los partidos. O sea, hay que poniéndolas en las colas para que no salgan. Y muchas otras. Y después que ya son candidatas también, le hacen sus trampitas también, o trampotas. Pero de todas maneras, esto ha puesto a chocar una ley con la otra, lo que indica que habrá que modificar una de las dos, hay que revisarla, o quizás las dos. Pero bien, la Junta de todas maneras está tratando de hacer su trabajo. Dos cosas. Ha puesto un plazo de 15 días para que se retire la publicidad política que a destiempo. Sí. Uno se pregunta, pero y eso no estaba advertido, eso no es mandatorio de la ley. Hoy los candidatos que se estaban candidateando y se engancharon en una publicidad de gran tamaño, no sabían eso. ¿Por qué no lo han retirado de allí? Lo sabían, pero o sea, aquí hay una figura muy utilizada que es hacerse el loco. Bueno, entonces la Junta debería ponerse de acuerdo con los ayuntamientos, para que los ayuntamientos le bajen a esos ciudadanos, algunos no tan buenos mozos, los bajen de esa publicidad, pero que entonces le manden a los partidos la factura por el trabajo municipal realizado, que no debe ser un trabajo gratis. No tiene por qué serlo. Uno espera que no haya síndicos candidateándose con afiches en la calle. Exacto. Para que realmente la aplicación tenga la autoridad moral para poder bajar para hacerlo, exactamente. Y entonces otro tema que está manejando o que va a manejar la Junta es también darle seguimiento al manejo de la promoción a través de las redes para evitar campañas dañinas, ese tipo de cosas. Yo no sé qué tanto pueda la Junta controlarlo, va incluso a establecer un observatorio para darle seguimiento
a estos temas. Bueno, es difícil de controlar posiblemente para las personas individuales, pero para las instituciones es sumamente fácil de controlar. O sea, no, para y por el lo menos desempeño de los partidos y de los no se movimientos. pueda del todo, pero por lo menos sancionar después de Bueno, lo ideal, claro. porque lo van a monitorear. Lo ideal sería, lógicamente, que no se incurrieran en los vicios y los errores que se quieren prevenir. Porque los medios no son para difamar a nadie. No deberían ser. No deberían ser. No Ese deberían no es ser. el objetivo de ningún medio, incluyendo el Internet, que alguna gente cree que por ahí se puede también se puede decir de todo contra quien sea, aunque no se tengan ningunos elementos Claro. justificativos y sin que haya visos No, de realidad. hay gente que cree que puede decir de todo. Incluso hay gente que tiene, yo diría, algunos tienen determinado nombre ya, jóvenes o no, y bueno, creen como que eso se puede decir contra todo el mundo, que se puede difamar, que se puede incurrir o recurrir al daño personal sin consecuencias. Entonces, y hasta ahora no hay mayores consecuencias, ¿eh? Porque yo me he quejado aunque hay muchos de esas personas que han tenido que ir a los tribunales a dar explicaciones y muchos de ellos han recibido la censura de una sentencia. Pero ahora mismo hay un caso que tiene que ver con el maestro Rafael Solano, por ejemplo, que uno no sabe, digo, cómo pasan estas cosas, pero pasan. Claro. Y entonces, cuando se va al plano político, el asunto es todavía peor. Todavía es peor. Y ahí no hay miramiento, no hay delicadeza para tratar temas personales, familiares. O sea, hay que tener... Ni para inventar. Y sobre todo inventar, porque sea verdad o no sea verdad, el problema es que tú no puedes estar dañando de manera alegre. Y estamos hablando de todo, en sentido general. No es que a unos sí, a otros no. No, somos institucionalistas. Hay que ver las cosas desde un punto de vista del daño que se ocasiona. Que tú le ocasionas un daño moral, personal, familiar a una persona o a una figura pública. Y bueno, pero con eso tú le estás infringiendo un daño a la sociedad. Porque poquito a poquito tú estás dañando, tú estás distorsionando la función de los medios de comunicación. Por eso yo me lamenté muchísimo y siempre lo he hecho. Y es una pena que, por ejemplo, una figura de la comunicación muy importante, lleno de capacidades, de conocimientos, que utilizara los medios y popularizara o se popularizara en los medios, utilizando el recurso de la estridencia, de las malas palabras, de esas cosas, que convirtió después eso en una cultura. Ahora cualquier fulano se le ocurre coger los medios de comunicación y decir o desdecir totalmente lo contrario, decir lo contrario de lo que son las funciones de los medios de comunicación, educar, informar, entre otras. Pero es una barbaridad y que no haya ningún tipo de cortapisa, ningún tipo de sanción para esto, de control para esto. Es una barbaridad. Y no estamos hablando de que se censure a nadie. Pero que esa es otra cosa. Que es la libertad de expresión no es el libertinaje. No es el relajo ni el libertinaje. Ni el relajo ni el libertinaje. Ni el dañar a los demás. Porque, bueno, el derecho mío termina donde comienza el tuyo. Hay un límite, una frontera. Porque imagínate, bueno, sálvese el que pueda. Y todo se puede decir, no es así. Y nosotros tenemos la fortuna de vivir en un régimen democrático que tiene muchísimos defectos, pero en lo que tiene que ver con la posibilidad de expresión, realmente no hay, nadie puede decir que hay limitaciones. Y fíjate que nosotros... no hay limitaciones, pero hay delicadezas que obligan, ¿eh? Y, no, hay linderos. No, porque la limitación está en el bien. O sea, usted no tiene libertad para hacer daño. Mira, hasta la libertad tiene sus límites. ¿Por qué? Claro. Porque si no se convierte, incurriendo en exceso, se convierte en un libertinaje. Tiene que ser administrada hasta la libertad. La libertad no me vengan con ese cuento, hay libertad Camilo, para hacer las que cosas bien. La libertad de expresión es totalmente infinita. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Ni puede serlo. No puede serlo. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es una barbaridad. Que ocurran ese tipo de cosas y que no haya
Yo no estoy hablando de... Debe haber una supervisión y determinados controles. Y ahora cuando en algún momento se ha intentado, porque la pobre Comisión de Espectáculos Públicos, cuando quiere hacer algo, siempre le salen al frente algunos que quieren una permisividad. Cuando alguien quiere controlar o Bueno, dar un ejemplo, realmente eso no se ha logrado y todavía hay por ahí proyectos que buscan la forma de establecer parámetros adecuados, modernos, pero que sean respetables y que sean aplicables. Porque de ninguna manera se puede defender, porque no existe el derecho a atentar contra el buen nombre de los ciudadanos. mira, se reunieron el ministro de Educación y la presidenta de la ADP. Se estableció un documento para buscar, identificar los puntos fundamentales del sector, y el ministro se comprometió a medida que vayan arribándose a acuerdos de irle dando salidas. Ojalá que realmente ese sea el marco que prime las relaciones. El sistema necesita eso. Que haya una afinidad, que haya una armonía, que no le hagan una huelga por cualquier cosa al sector, el sector magisterial, perjuicio de la educación, ni que tampoco desde el ministerio se sea indiferente a los reclamos que hacen. La actitud de la persona que está ahora en el ministerio realmente que salió de auspiciosa, ahí. que ha estado ahí, o sea, ahí, conoce el sector. Digo que es auspiciosa porque esa conversación es fundamental para la buena marcha de la enseñanza pública. Bueno, felicitemos ese primer eso encuentro. es un buen ambiente. Y que está creando un buen ambiente. Que este sea el ambiente que prime Sí. en las relaciones educación, maestros. Sí. Vámonos a la pausa, volvemos con el desarrollo del equipo mediático. Bueno, William, el tema de los juegos de azar, el tema de las bancas de lotería, es un tema de no acabar también, es igualito que otros que son recurrentes. Fíjate, solamente el año pasado destruyeron la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, que es una dependencia de Hacienda, destruyó unos 18.392 equipos que operaban de manera ilegal en distintos establecimientos. En colmados de los barrios. En los barrios. En los colmados de los Imagínate, barrios. y de ellos, incautaron 27.000, y de esos 27.000 destruyeron 18.000. Yo no sé por qué no destruyeron los otros, y quizás fue porque hubo una donación de 11.000, fueron donados a instituciones sin fines de lucro. Suponemos que esos que fueron donados a las instituciones sin fines de lucro fueron juegos infantiles para el aprovechamiento para aprovechar la tecnología que tienen esos aparatos. Exacto, pero suponemos que como ya allí no se iba a jugar dinero, claro que no, que es la parte negativa realmente de estos instrumentos. Es una distracción para los niños y los jovencitos. No, un incentivo al que vicio. Que dejan de ir a las escuelas muchas veces para meterse en esos juegos, y además que pueden hacer cosas indebidas, se pueden ver los daños que que esos hábitos pueden derivar perniciosos. Exacto. Entonces yo pienso que esto es una labor, los operativos van a continuar según dice el director de casinos y de juegos de azar. Pero van los juegos ilegales. Entonces, ¿y cuáles son los legales? Bueno, en el caso de las bancas de apuestas que existen y que están reglamentadas de alguna manera, se supone que la gente yo me hago la pregunta como el más ingenuo, como un negocio cualquiera. Como el más ingenuo. Pero han proliferado, según denuncias de los mismos banqueros asociados,
una cantidad Mira, enorme de estos establecimientos. No agrega a los banqueros, a los jugadores, porque estos son riferos. Sí, Y entonces son, ahora bueno, ellos se llaman banqueros. ellos, sí, banqueros son otros, los que manejan la banca comercial. Sí, pero ellos se llaman banqueros porque manejan una banca de apuestas. Son cosas completamente diferentes. Tan diferentes. Pero eso es un insulto a la gente de la banca. No, pero tan diferentes que son la antítesis. Claro. Porque se supone que, y es de las cosas que también debe hacerse en el país, y no se está haciendo, que debemos incentivar el ahorro. Claro. Uno de los elementos que justifican y respaldan una mayor participación de la mujer en todas las actividades de la vida nacional, dicho por la vicepresidenta y dicho por otras mujeres prominentes, es precisamente su característica de ser un ente que ahorra, claro, y que administra bien los recursos familiares. La banca de apuesta lo que hace es distraer a la gente para que gaste su dinero en cosas que no siempre, que generalmente no son productivas. No, un daño, y que provocan un daño social. Realmente esto es sobre todo, una pérdida de... No, y sobre todo de la forma que lo estamos haciendo, porque como no tenemos el suficiente control, ya esos establecimientos antes estaban establecidos a cierta distancia uno del otro, a una distancia de las escuelas, a una distancia de los... Pero se ha perdido. Se cambiaron las reglas de juego. Mira, William, no se cambiaron las reglas, no se están cumpliendo las reglas. No, espérate, que se cambiaron de parte de la misma autoridad, porque fue el Ministerio de Hacienda. Era en el marco de los 200 metros una de otra. Y tú sabes lo que hizo el Ministerio de Hacienda, bajarla a 150. Yo creo que así no se hace patria. Así no se hace patria. No, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Porque no podemos incentivar el juego. No podemos, eso, por bonito que parezca y por agradable que pueda, y por más impuestos que esto pueda generar, no se puede buscar impuestos al punto de que realmente se afecte a las iglesias, que se afecte a las escuelas, instalándole a 150 metros mínimo una banca. Y esas bancas son establecidas, no hay sin ningún miramiento. Dice el presidente de FENABANCA que hay unas 150,000 bancas establecidas y poco me lo hallo, porque yo veo, por ejemplo, en mi provincia, tú caminas y cada 50 metros tú ves una, no 150 metros, no. Cada 50 metros tú ves una. Esa proliferación en todas las comunidades, incluso rurales, no solamente urbanas, rurales. Las bancas de lotería están metidas en el campo, hasta el tuétano. Entonces, de esas 150,000, solamente hay unas 30,000 que están funcionando legalmente. Que están legal o ilegal, que están registradas. Legal o ilegal, como quiera hacen daño. No me vengan con ese cuento de camino. Hacen daño. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ilegal o ilegal? Que por cierto, vi un operativo, el otro día vi un video, fue en las redes que lo vi. No sé si era en Puerto Plata o dónde era. Las instalaciones de X lotería, destruyéndola a un grupo de rufianes con mandarria, con pico, con todo lo que, desbaratándole, rompiéndole las puertas, rompiéndole todos los equipos, rompiendo. O sea, una cosa u otra. Son legales o son ilegales, o se normalizan o no se normalizan, pero tú no puedes, después que ya esto es una propiedad privada, ¿quién tiene que actuar? Es la autoridad. Sí, esto era un grupo de ciudadanos, para decirle un nombre bonito, un calificativo bonito, que ellos no se merecen. ¿Cómo tú vas a coger todos estos equipos a destruir una propiedad privada, como yo lo vi, sin ningún tipo de control, nadie supervisando aquello, rompiendo equipos, rompiendo todo, rompiendo puertas, rompiendo todo, y rompiendo el blog? Eso no es posible, porque se supone el que tenga algo, si hay una compañía contra la otra, una lotería contra la otra, lo que tiene que hacer es canalizar su queja a través de los instrumentos públicos, oficiales. Pero tú no puedes hacerte ley por tu propia cuenta. Y entonces eso yo lo vi sumamente desagradable, desafortunado. Y no sé. Pero no, además en esto hay muchas otras implicaciones, porque ya tiene un asunto de competencia, muy probablemente parecido a lo que pasa con los transportistas. Con los transportistas. Sí. Esto se metió en mi ruta.
lo sacan a mandarriazo o batazo. Pero Eso no puede ser. Oye, ¿y la libertad de comercio? Te decía que ahí también hay otras implicaciones que pueden llegar hasta asuntos de lavado y de cosas. Por eso, los establecimientos que se dedican a este tipo de actividad tienen que estar... Una supervisión rigurosa. Claro, y Rigurosa. debidamente registrados. O sea, no es posible que aquí pasan demasiadas cosas. Pero yo te pregunto, con eso. ¿por qué no están registrados? ¿Cuál es el problema? ¿Es Bueno, que tienen que porque, pagar un impuesto y no claro quieren que tienen pagarlo? que pagar los impuestos y tienen que pagar las cosas. Les sale más barato no registrarse. Pero que eso no puede ser. Pero tampoco hay ninguna garantía para la gente que juega ahí, tampoco. Claro. En función de que esa persona puede no tener el domicilio que dice. Puso un ni mucho negocio menos. ahí y puso cuando quiera claro. espanta la mula y deja enganchado a todo el mundo. No se puede seguir en eso. Yo te decía también, dentro de los temas que debíamos analizar, el ministro Montalvo reunió, por ejemplo, a la... Varios organismos que tenían que ver con... No, que tiene que ver, en este caso, es las telefónicas y los organismos que tienen que ver con la supervisión de esto. Porque ese es otro tema que puede ser muy dañino cuando se maneja con ilegalidad. Claro. Y es el asunto de los teléfonos, los móviles llamados MACO. MACO es porque no tiene ningún registro. Claro. No se sabe quién es el dueño de eso, ni quién está llamando. Entonces, a través de esos recursos, también ilegales, gente hasta que están en las cárceles, muchos teléfonos de esos maquitos, estafando a la gente sí. y haciendo toda clase la de policía barbaridades. agarró un grupo, ya según anunció ayer el vocero de la policía. Pero bueno, desde las cárceles. Desde las cárceles. Oye, ¿hay teléfonos en las cárceles? Todo eso. Bueno, la gran pregunta, todavía. Todavía. Bueno, pues nos vamos, William, se acaba el tiempo, vamos a dar las gracias. Tú decías que Orlando Martínez cumple años el domingo. El domingo. Orlando Martínez, el fallecimiento o el crimen. El crimen. El crimen de Orlando Martínez. Bueno, no hay tiempo, pero vamos a dar las gracias a nuestros amables televidentes, desearles buen fin de semana. El próximo viernes estaremos de nuevo en el equipo mediático y el lunes otro equipo del equipo estará con ustedes. Nos vamos y nos vemos.